Camilo José Cela, ya más reciente, y Fernando Fernán Gómez. Yo siempre he creído que Cela, más que nada, era un personaje que él se forma, ¿no? ¿O tú crees que realmente sí era así de, pues, ese temperamento como un toro bravo, ¿no? Sin duda. Él, vamos a ver, genéticamente tenía ese carácter. Es un hombre que Claro. tenía ese carácter y además se observa en sus reacciones más, bueno, aparentemente comunes, es un hombre de mucha energía. De hecho, además, Umbral llegó a llamarle profesor de energía. Paco Umbral le llamó profesor de energía. Era un hombre muy enérgico, era un hombre que llenaba con su sola presencia el espacio que ocupaba, siquiera sea por volumen, porque además era un hombre muy voluminoso. Pero era un hombre además absolutamente monstruoso en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su expresión. Y era un hombre muy consciente de ello hasta el punto de que él mismo se creó ese personaje y se hizo la semblanza de un hombre hosco, antipático, distante, pues como todos esos personajes de los que venimos hablando. Pero eso sí, es que de fondo, en el caso de Camilo José Cela, late un escritor de tanta potencia o más que el propio personaje que lo alienta. Es decir, Camilo José Cela, a mi juicio, es un hombre eh, pues, y esto lo decía don Ramón María del Valle Inclán, decía que a todo hombre de pro le falla la época, es decir, todo hombre que realmente merezca la pena nace en una época que no le corresponde. Bueno, pues si eso realmente es cierto, en el caso de Cela es perfectamente visible, es decir, a Cela le falla la época. Cela es un hombre que podría haber encajado perfectamente, bueno, le falla la época, vamos a ver, relativamente, porque evidentemente es el escritor más importante de la suya, pero Cela es un hombre que podría haber encajado perfectísimamente en el siglo de oro. Es decir, a Cela sí me lo imagino pugnando con Luis de Góngora, en liza con don Francisco de Quevedo. Sí me lo imagino dentro de la generación del 98 dándose bastonazos con personajes de medio pelo. Es un hombre al que sí me imagino en esas épocas gloriosas, me lo imagino perfectamente. Y eso en cierta medida hace de él un personaje perfectamente extrapolable a cualquier ámbito temporal, por cuanto que su capacidad trascendía cualquier tipo de frontera, siquiera fuera, pues ya digo, meramente temporal. ¿Y cómo surge esta pelea con Fernán Gómez? No, no pelea, Oh, entre ellos nunca hubo pelea, que va, todo lo contrario, hubo una relación francamente buena, es decir, entre ellos lo que hay es concomitancia de caracteres. Y ok, yo creo, ok. y yo creo que Fernando Fernán Gómez, en cierto modo, lo que hace es que bebe de las fuentes de Cela, ve a Cela también y observa que a Cela le va muy bien ese papel. Y no es algo que yo creo que él de forma deliberada adopte, pero bueno, en cierto modo observa que Cela es un campo abonado de cara a experimentar él, que nunca tuvo empacho en ocultarlo. Decía que él cultivaba su mal carácter porque era un hombre además muy introvertido, en cierto modo muy tímido, y en ocasiones le gustaba contemplar un paisaje en soledad y que nadie viniera a molestarlo. De hecho, además es muy conocido, no sé si conoces ese pasaje, en la que un señor, bueno, pues admirador de la obra de Fernando Fernán Gómez, precisamente creo que fue con motivo bueno, pues de algún evento en el que este señor se personó con un libro de las memorias de Fernando Fernán Gómez, unas memorias deliciosas, por cierto, se titulan El tiempo amarillo, que está inspirado en un verso de Miguel Hernández. El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez. Y este señor, pues bueno, le pidió simplemente que le dedicara el libro. Y Fernando Fernán Gómez le dijo que no le dedicaba el libro. Tú fíjate, se permitía también en cierta medida estas licencias. Hoy, en tiempo de youtubers, tiktokers, influencers y no sé qué otra serie de majaderías, que todos te ponen la cara visible y se hacen la foto sonriendo a pesar de que desprecien de fondo a esa persona que les pide la fotografía, Sí. naturalmente no se les ocurre a nadie decirles que no. Bueno, pues estos señores decían que sí, que efectivamente, que no querían firmar el libro y no lo firmaban. Y en el caso de Fernando Fernán Gómez, además es muy popular, hay una entrada, si no me equivoco, en YouTube donde lo puedes observar, un señor le pide el autógrafo, él se niega y llega un momento en que se enfada de tal manera y se encorajina de tal manera a Fernando Fernán Gómez que coge el libro de este señor y lo arroja al suelo y lo lanza. Y claro, ese señor se queda estupefacto y le dice que es un maleducado y demás. Y bueno, Fernando Fernán Gómez ya entra naturalmente, él dice, y le dice que sí, que él es muy maleducado. Y termina con una frase que se ha hecho proverbial, a pesar de lo malsonante de la misma, y que ha trascendido todas las fronteras, que es aquella de ¡a la mierda! Bueno, pues eso es lo que puso en liza don Fernando Fernán Gómez. Un personaje, por otro lado, como te decía, entrañable, porque, y aquí enlazo con lo que te decía al principio, eso en cierta medida es la bunkerización de sus caracteres. Es decir, en el fondo ellos albergaban a hombres de un fondo francamente bueno, de un fondo Claro. francamente sensible y muy vulnerable. Por eso ellos lo que hacían era, en cierto modo, protegerse, única y Muy, exclusivamente. muy humanos. Eran muy, exacto. ¿Y qué hay más humano, Luis, que pretender protegerse? Entonces ellos, Claro. en cierta medida, efectivamente, generaron ese personaje adversativo con objeto de mantenerse a distancia de cualquier tipo de situación que les pudiera poner en una situación incómoda o controvertida. Claro. En el caso de Camilo José Cela, este carácter de toro bravo, ¿cómo crees que se ve reflejado en su literatura?
pues perfectamente a través de lo desgarrado de la misma. Ten en cuenta que en el caso de Camilo José Cela, además, él nace al mundo literario con una novela que es La familia de Pascual Duarte, que es Sí. una novela absolutamente descarnada, una novela que en su tiempo además resulta puramente transgresora. Ten en cuenta que en ese momento la literatura española, bueno, era una literatura que en prosa, de alguna manera, bebía del naturalismo que había heredado de siglos precedentes. La novela era una novela al estilo galdosiano, es decir, una novela de sucedidos, una novela de aconteceres, a eso que muchos dan en llamar pues, chismes de entresuelo, de portería. Entonces, de repente, Camilo José Cela irrumpe con una novela que es una novela áspera, una novela absolutamente patante y que en cierto modo provoca a determinados críticos de la época en nombrar como novela tremendista. De hecho, a Cela, bueno, pues se le pretende de alguna manera eso, se le pretende bautizar como tremendismo. Todo lo que él hace. Lo que pasa es que Cela, que es un hombre muy atento y un hombre además extraordinariamente culto y en comunicación constante con cualquier tipo de novedad, Cela experimenta constantemente. Es decir, ninguna novela de Cela se parece a una anterior suya. Es decir, sus novelas siempre tienen algún matiz distinto. Dentro de la obra de Cela, ninguna de sus novelas mantiene algún tipo de equidad con la anterior. Pueden tener un parecido de fondo y eso sí, un estilo que es un estilo perfectamente identificable. Un párrafo de Cela habla directamente de él. Tú lees algo de Cela y al instante sabes que le pertenece. Pero sí que es cierto que en sus novelas practica el experimentalismo.